Bueno, una crisis política, ¿cierto? Una crisis el momento. Y vamos a darle la palabra ahora a Manuel Riesco, vicepresidente de Senda. Manuel, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a todos los participantes en el panel eh, que han hecho exposiciones de gran calidad y lucidez. Por nuestra parte, eh, queremos decir que el engendro constitucional pergeñado por un parlamento amedrentado ha nacido muerto. El ganador por paliza de la elección fue el único partido que no firmó el acuerdo parlamentario que le dio origen. Los votos nulos y blancos, se ha dicho, aumentaron muchísimo y en conjunto recasaron más de un quinto, lo que no tiene precedente. Y los votantes cayeron en medio millón en relación a la votación anterior, ambas obligatorias. La coalición, que entonces votó a apruebo, mantuvo su porcentaje y sigue siendo la fuerza principal, pero sin lograr el mínimo requerido en esta elección para imponer una mínima sensatez en la redacción de la Constitución en la recién elegida comisión. Nada bueno va a salir de ahí. Solo cabe rechazar cualquier cosa que resulte de este engendro. Al igual que el 4 de septiembre del año pasado, los resultados del 7 de mayo agudizan la crisis política nacional que el país vive desde el 18 de octubre de 2019. El total descrédito del sistema político democrático que este estallido puso en evidencia se ha agudizado con los resultados de las dos últimas elecciones. El inusitado crecimiento del partido ganador de la última se explica principalmente, a mi juicio, porque creando un clima de terror a la delincuencia e inmigración, fue capaz de movilizar a la minoría más conservadora del pueblo, movilizarla, que lo percibe acertadamente como enemigo acérrimo del sistema democrático. Ello es peligroso, y para frenarlo, la tarea principal de las fuerzas democráticas consiste precisamente en resolver la crisis nacional en curso, lo que significa legitimar nuevamente a la autoridad política democrática. El acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que abrió paso al plebiscito de 2020, que aprobó redactar una nueva constitución mediante una convención constitucional íntegramente elegida, la elección de esta y el proyecto que elaboró y la elección del presidente Gabriel Boric por abrumadora mayoría fueron pasos importantes que abrían un camino de relegitimación del sistema político democrático. Por el contrario, la causa principal de la reanudada y acelerada deslegitimación de la autoridad en el curso de 2022 ha sido, a nuestro juicio, el error estratégico garrafal del gobierno del presidente Boric. No ha comprendido hasta ahora, a nuestro entender, que su elección impensada y espectacular, que maravilló al mundo, fue un mandato perentorio para enfrentar a los poderosos y hacer las reformas necesarias para terminar con medio siglo de abusos. A nuestro entender, el error del gobierno del presidente Boric y su coalición
de la cual nosotros formamos parte, es haber olvidado los dos hallazgos principales de la ciencia política clásica. El primero de estos hallazgos, formulado por su fundador Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, es que la legitimidad del príncipe, se sostiene esencialmente en su capacidad de enfrentarse a los nobles para evitar que abusen del pueblo. De ahí su deber de realizar las reformas necesarias para ponerles coto a estos abusos. El segundo hallazgo de la ciencia política clásica, relevante a nuestro entender, es considerar debida y acertadamente la forma de movimiento de la tensión secular entre el pueblo trabajador y los de arriba, que se manifiesta en periódicas irrupciones masivas del pueblo, para resolver las constantes pugnas entre fracciones de estos, de los de arriba, en favor de los partidarios de realizar las reformas en cada momento necesarias para el continuado progreso de la sociedad. Dicha forma de movimiento, de esta tensión constante, sigue un curso cíclico, pesado, similar a la de grandes masas en la naturaleza, la que sólo se puede influenciar muy lenta y levemente en la medida que una fuerza política sostenga con firmeza el timón en la dirección adecuada a cada momento de ese ciclo. Ciertamente, no se puede seguir en un momento de irrupción masiva del pueblo en política la misma estrategia política que resulta adecuada a periodos de calma chicha de su actividad. Al revés, se recomienda, la ciencia política recomienda, pasar oportunamente a la defensiva cuando, una vez realizadas las reformas necesarias, la actividad política del pueblo necesariamente se retrae. Es, a nuestro juicio, evidente que a partir del 18 de octubre, el pueblo trabajador de Chile viene desplegando uno de los periodos más intensos de actividad política de su historia. Del nivel que se vivió durante la Revolución Chilena, desde mediados de los años 60 y hasta 1973, y posteriormente en la rebelión popular contra la dictadura, entre 1983 y 1990. Esta movilización continuará en sucesivos ires y venires hasta que se realicen las reformas necesarias para acabar con los abusos de los poderosos, que le dieron origen en primer lugar. Que nadie se equivoque a este respecto. El 18 de octubre, la multitudinaria e impresionante lucha callejera entusiasmó al mundo, junto a la menos conocida creación inmediata de cabildos en cada vecindario y su coordinación local, regional y nacional, junto a un Estado Mayor de organizaciones sociales y sindicales, dirigido por estas últimas, además de las organizaciones de barricada. Desde entonces, y en medio de una pandemia sin precedente, el pueblo ha participado masiva y disciplinadamente, como acostumbra, en nada menos que 18 elecciones nacionales, según las contamos en su numeración en el CERVEL, 18, incluida la recién efectuada. Como ha demostrado el CERVEL, los resultados diversos y a veces sorprendentemente contradictorios de estas elecciones se explican en parte por los cambios en las preferencias de los votantes,
pero principalmente por quienes se movilizan a votar en cada una de ellas. En medio de este vendaval popular, el gobierno del presidente Boric se propuso en cambio andar con pies de plomo, siguiendo una estrategia que denominó paso a paso. Durante su primer año de gobierno no enfrentó ninguno de los grandes abusos que generaron el 18 de octubre. No inició ninguna de las reformas necesarias, aquellas cuya postergación conduce sin excepción a los países a la hecatombe. En palabras del presidente Arturo Alessandri Palma, que presidió tiempos parecidos hace exactamente un siglo. A 3 años y medio del 18 de octubre, 1 año y medio después de su elección, poco y nada ha cambiado para el pueblo a este respecto. Los grandes abusos siguen igual y peor. Supuestamente, se proponía al gobierno realizar estas reformas después de la aprobación de la nueva Constitución. Al revés, su inacción o manifiesta intención de no realizarlas fue probablemente una de las causas principales del rechazo el 4 de septiembre del año pasado. Es sabido, por ejemplo, que el boicot del gobierno al denominado quinto retiro AFP, que desnuda a los verdaderos beneficiarios de este gigantesco abuso, fue el momento preciso en que, según las encuestas, el rechazo superó al apruebo camino al 4 de septiembre. El gobierno del presidente Boric, a nuestro entender, confundió la necesaria y positiva ampliación de su base de apoyo político con el abandono, deslavado o postergación para las calendas griegas de las reformas, la esperanza de cuya realización lo catapultó a ganar la elección en primer lugar. Impactado por la victoria relativa de la ultraderecha en la primera vuelta presidencial y el éxito logrado por la derecha al lograr elegir la mitad del Parlamento en esa coyuntura, a que ha hecho alusión acá Jorge, pensó el gobierno equivocadamente, a nuestro entender, que la situación política era similar a la que motivó la política de acuerdos con la derecha en los años 90. A nuestro entender es un error profundo, puesto que en ese momento el pueblo de Chile estaba agotado tras 7 años de la más dura, compleja y heroica lucha de su historia, y además había logrado el objetivo principal de la misma, que era acabar con la dictadura de Pinochet. Mucho peor, la continuada ofensiva derechista logró forzar al gobierno a desdecirse una tras otra de todas sus posturas políticas previas, ceder en todas sus propuestas hasta hacerlas irrelevantes, hasta acabar literalmente de rodillas frente a sus adversarios. Estos se refocilaron en ello, sin ceder ellos un pelo. En materia constitucional, el gobierno aceptó el inaceptable engendro que se acaba de hundir. El resultado de esta elección es un hecho político mayor, que puede persuadir al gobierno de la imperiosa necesidad de modificar drásticamente la estrategia seguida hasta el momento. El camino para hacerlo, acá se ha mencionado, parece bastante claro. En primer lugar, ampliar su base política, incorporando a toda la coalición del apruebo, pero bajo el renovado compromiso de realizar las reformas necesarias con la determinación del presidente Salvador Allende. La percepción popular de esa determinación puede haber influido de alguna manera en el buen resultado electoral, por ejemplo, del Partido Comunista. Al mismo tiempo, y considerando que el Parlamento actual es un camino sin destino, el gobierno debe ejercer, como ha dicho aquí varios de los participantes,
ejercer plenamente y con determinación las poderosas atribuciones del gobierno para realizar en los hechos reformas necesarias como recuperar el litio, condonar el CAE y acabar en los hechos con las ISAPRE, todo lo cual cae dentro de la competencia exclusiva del gobierno. Por otra parte, también cabe en la competencia del gobierno modificar radicalmente el proyecto previsional entrampado en el Parlamento, de modo de acabar con el ahorro forzoso, recuperar cotizaciones para pagar pensiones, lo que permite duplicarlas ahorrando los actuales subsidios. Ir, a nuestro entender, restituir íntegramente el fondo AFP. La medida de este abuso, que es esa. ¿A quiénes lo formaron? Afiliados, activos y jubilados y el fisco. Puesto de esa manera, para el pueblo queda clara la postura del gobierno. Y yo pienso que es difícil que el Parlamento lo rechace así como así. El pueblo lo ha vuelto a exigir en esta elección. A nuestro entender, el gobierno del presidente Boric tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel, por tu texto, eh, que es un agudísimo análisis y una propuesta, y un desafío también, un emplazamiento al gobierno y su coalición. Bueno, para cerrar